Tele Yucatán te informa. Qué gusto que nos acompañe una ocasión más. Ya estamos disfrutando el Tuch de la semana. Miércoles 4 de septiembre de 2019. Le cuento que hoy tenemos un recorrido con las noticias más relevantes sucedidas aquí en la capital yucateca y por supuesto el interior del estado. Tenemos dos importantes invitados esta tarde aquí en el estudio, así que le invito a que nos acompañe. El teléfono en el estudio 940-7600 y le recuerdo que puede seguir totalmente en vivo la transmisión de este espacio, así como el de las 8 de la noche a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Tele Yucatán. Constantemente ahí estamos subiendo las noticias actualizadas. Vamos a arrancar con la información y mire, esta tarde iniciamos las noticias en el oriente de Yucatán, en Tizimín, en donde esta mañana el gobernador Mauricio Vila Dosal dio el formal inicio a las obras en el Zoológico La Reina. El gobernador Mauricio Vila Dosal inició los trabajos de mantenimiento del Parque Zoológico La Reina de Tizimín. La inversión de 24 millones de pesos incluye la construcción de un auditorio, baños, clínica veterinaria, estación de tren, cocina, taller de composta y oficinas administrativas. Además, andadores, canales de agua, área de juegos, aviario y estacionamiento. El icónico espacio del oriente del estado se inauguró hace 44 años con la visita de la reina de Inglaterra Isabel II. El objetivo de la obra es que los pobladores de Tizimín y otros municipios cercanos cuenten con un zoológico con instalaciones modernas, limpias, más accesibles y seguras. Se crearán espacios personalizados similares al hábitat de las especies endémicas que se alberguen para la preservación de la flora y la fauna de la zona. Con imágenes de Luis Medina, información de Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Y ahora nos trasladamos a la costa y es que a través de nuestra pantalla aquí en Tele Yucatán ya le habíamos informado que Progreso recibirá 500 millones de pesos el año siguiente por medio del programa de mejora a la infraestructura urbana. Pues le comento que justamente por tal motivo se realizará un plan de trabajo para marcar aquellas acciones que son prioritarias. El Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Universidad Nacional Autónoma de México acordaron que la institución educativa elabore un plan de trabajo con base en diagnósticos especializados, defina acciones prioritarias y proyectos de infraestructura para desarrollar en Progreso, por medio del programa de mejora a la infraestructura urbana, que incluye el presupuesto de 500 millones de pesos el próximo año. El acuerdo lo firmaron en la Ciudad de México el gobernador Mauricio Vila Dosal, el titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón, y el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, para la elaboración del programa territorial operativo que defina polígonos de acción prioritaria donde urge intervenir en Progreso y proyectos que involucren la participación ciudadana. Como resultado de las gestiones de Vila Dosal ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, se logró que Progreso fuera considerado como uno de los sitios elegidos para formar parte del programa de mejora a la infraestructura urbana, que destinará millonaria inversión para mejorar la infraestructura del puerto, así como acciones de vivienda, calles y mejora en los servicios públicos. Se mencionó que el enfoque del esquema está dirigido a combatir las desigualdades, por medio de inversiones en infraestructura en imagen urbana, servicios de agua potable y saneamiento, espacios públicos, vialidades, vivienda y regularización de la tenencia de la tierra, de forma que se presente un equilibrio que detone desarrollo y fomente inversiones y la generación de fuentes de trabajo. El instrumento incluirá el análisis de variables como ordenamiento territorial, sistema urbano, medio ambiente, movilidad y conectividad, vivienda, crecimiento de la población, desarrollo social y económico, espacios públicos, infraestructura y servicios, tenencia de la tierra y evitar asentamientos irregulares, entre otras, con la participación de los habitantes para buscar que las estrategias respondan a sus necesidades. Vila Dosal también atestiguó la firma de un convenio entre el titular de la SEDATU, el responsable de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dependencia, Miguel Ángel Cancino Aguilar, el director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado, Aref Karam Espósitos, y el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, que tiene como propósito establecer un intercambio de información y capacidades técnicas para contribuir a mejorar los instrumentos normativos y de planeación urbana del municipio. Tele Yucatán te informa. En otras cosas, ahora le cuento que la Unidad de Igualdad de Género inició el taller Medidas contra la Violencia Doméstica,
que imparte el magistrado Jorge Rivero Evia, presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, para sensibilizar a los servidores públicos del Poder Judicial del principio que favorece a las víctimas cuando solicitan una orden de protección de emergencia. Le cuento que en la primera jornada del taller, que culminará el próximo 9, magistrados, jueces y personal de los juzgados reafirman los criterios que deben considerar cuando se presenta una solicitud de ese tipo con base en la ley y, claro, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en otros temas, unos 70 elementos de la Policía Municipal de Humán, entre ellos 10 mujeres, recibieron el curso de capacitación en mediación por personal del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana para facilitar la comunicación y establecer normas de convivencia entre la ciudadanía. Fíjese que en el taller se enseñó a los agentes a prevenir y resolver conflictos en su rutina diaria y en situaciones que ameriten generar acuerdos entre las personas involucradas sin la necesidad de llegar ante un juzgado. Y es que la mediación tiene como fin último la transformación de la persona que la practica, que se ve reflejada en su forma de actuar. También busca que los involucrados en una disputa encuentren las soluciones a sus desacuerdos. Y ahora vamos con más información y mire, ya llegaron a Yucatán los primeros elementos para el parque eólico que se construirá precisamente en Progreso, un gran proyecto de gran importancia para ayudar a mitigar el problema de energía eléctrica peninsular. Llegó por vía marítima a Progreso los primeros componentes del Parque Eólico Progreso, proyecto denominado Energía Renovable de la Península. El director general de la empresa Vive Energía y presidente de la Agrupación Peninsular de Energías Renovables, Benigno Villarreal del Río, informó que el parque eólico, que se materializa con inversión mexicana y sino-europea, es el segundo proyecto desarrollado en la península por Envision Energy y Vive Energía. Es el más grande proyecto eólico peninsular hasta ahora, con la inversión aproximada a los $155 millones. La nueva planta eólica coadyuvará a mitigar el complejo problema de energía eléctrica en la península. Con el Parque Eólico Tzilam y el Parque Eólico Progreso, Vive Energía y Envision Energy consolidan la operación de 160 megawatts de energía en la península, aportando más de 500 gigavitio hora al sistema eléctrico nacional, proyectos que se ponen al servicio del Centro Nacional de Control de Energía, colaborando con la Comisión Federal de Electricidad en la tarea de proveer a la península de la energía que requiere para su desarrollo. Con ambos proyectos se evitará la emisión de aproximadamente 263.500 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera por año, que es equivalente a retirar de la circulación aproximadamente 144,000 autos al año. Yucatán contribuye de forma importante a que el país cumpla con los compromisos con la comunidad internacional en el combate al cambio climático. Se espera que en los próximos días comience el traslado de los componentes al Parque Eólico Progreso. El embarque, que arribó el martes, que es el primero de los 4 buques que traerán los 36 aerogeneradores marca Envision Energy necesarios para la construcción del Parque Eólico de Progreso. Teleyucatán te informa. Con este tema nos vamos directo a la pausa comercial. Les recomiendo que se quede con nosotros. A la vuelta tenemos una interesante entrevista sobre septiembre, mes del testamento. A la pausa comercial, no nos tardamos nada y estamos de regreso. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo. En INE.mx, descubre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. Un ejercicio democrático donde 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Ya es hora de poner atención. INE. Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta.
cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Tele Yucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota vuela! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa, y como se adelantaba antes de la pausa comercial, septiembre es el mes del testamento y justamente por tal motivo hoy nos acompaña aquí en el estudio Mauricio Tapan Silveira y él es el consejero jurídico del Gobierno del Estado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias a ti por recibirnos. Un saludo a ti y a todo tu auditorio que amablemente nos escucha. No, hombre, al contrario, muchas gracias por venir a compartirnos esta información que es de vital importancia para todas las personas que nos ven en casa. Precisamente porque en septiembre se promueve realizar el testamento, dejar todo en orden para que cuando el día de mañana nos toque partir no heredemos problemas. Efectivamente, una de las principales encomiendas que nuestro gobernador Mauricio Vila Dosal nos ha encargado es velar por la seguridad jurídica y patrimonial de todas las familias yucatecas. Por eso, como es una tradición desde hace ya 17 años, en un esfuerzo conjunto por parte del Gobierno del Estado, los notarios y el Consejo de Notarios, durante este mes se promoverá la participación de la gente en el otorgamiento de sus testamentos. ¿En qué consiste? En que esta participación, en que se les fomentará mediante descuentos y estímulos para que la gente acuda y otorgue su testamento. ¿En qué van a consistir esos descuentos y estos estímulos? Por parte de los notarios, ellos se han comprometido a poner un precio especial en el cobro de su trabajo, de sus testamentos, que será de 1,800 pesos, un testamento público abierto, en el que haya únicamente herederos, que no haya legados, un testamento sencillo, y 1,500 pesos para las personas mayores de 65 años o que tengan alguna discapacidad. ¿Y cuál es la novedad en cuanto a este programa? Que por parte del Gobierno del Estado, por indicación expresa del gobernador Mauricio Vila, se emitió un decreto en el cual se exenta el pago de derechos por el costo de testamentos, tanto el testamento público abierto, que es el que se otorga ante notario, como el testamento hológrafo, que es el que se redacta de puño y letra el testador y se deposita en el archivo notarial. Entonces, durante todo este mes, del 1 al 30 de septiembre, estos derechos no se cobrarán. No se requiere hacer ningún trámite especial, ninguna diligencia, simplemente en automático para entrar en vigor el decreto que entró en vigor el día domingo, que fue el día 1, hasta el 30 de septiembre, queda en automático exento. Que ese es un aspecto muy importante que platicábamos, que es la primera ocasión. Es correcto, sí. Normalmente se había dado la campaña el mes del testamento, donde los notarios disminuían su costo, pero el gobierno nunca había exentado el pago de esos derechos. Es primera vez que esto ocurre. Así que qué mejor que aprovechar durante el mes de septiembre, que tenemos bastante tiempo. ¿A dónde se tienen que acercar las personas? ¿Con quién tienen que hablar? ¿A qué tienen que preguntarle? Claro que sí, con mucho gusto. En el caso de existen dos formas de testamentos. Claro. El testamento público abierto es el que se otorga ante un notario, que comparecen 3 testigos que no sean parientes cercanos del testador. Estos testamentos, en este caso, la persona interesada puede acudir con cualquiera de los 100 notarios que existen en el Estado y solicitar una cita, y allá le orientarán en cuanto a la forma de llevar a cabo su testamento. Si una persona quiere acudir a hacer su testamento directamente, su puño y letra, que no tendrá ningún costo durante el mes de septiembre, es acudir al archivo notarial, en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y allá les podrán orientar de cómo redactar su testamento. Ellos lo redacten por duplicado de su puño y letra, lo ponen en un sobre y un tanto lo depositan en el archivo notarial y el otro se lo llevan como resguardo.
Perfecto, así para que no quede ninguna duda y aprovechemos este mes de septiembre, los descuentos, las promociones, para que todos dejemos en orden nuestro patrimonio. Es correcto, hay que buscar heredar bienes a nuestras familias y no problemas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Ahí quedó la información para que tome en cuenta, tiene todo el mes de septiembre. Nosotros vamos con más noticias y mire, para este día se mantiene la probabilidad de lluvias con altas temperaturas a consecuencia de una vaguada y una onda tropical en la región. Así justo como hoy despertamos con el calor, en este momento estamos con bastante bochorno y hasta en la noche nos iremos a la cama con un clima cálido, pero pues ya no le platico más, nos vamos directo al pronóstico del tiempo. Para este miércoles, una vaguada sobre la península de Yucatán mantendrá la probabilidad para lluvias con intervalo de chubascos en el norte, oriente y noroeste del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer. El viento se mantendrá de dirección este-sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas mayores a 40 kilómetros por hora en zonas costeras. Nueva onda tropical se aproxima a las costas de Nicaragua y Honduras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 34 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 36 grados y la mínima entre los 23. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Cambiamos la página informativa y mire, el Colegio de Posgrados de Ciencias Ambientales y Biotecnología del Sureste, AC, colabora con la CODE y asociaciones civiles para fomentar el cuidado ambiental y los derechos humanos. El derecho a un ambiente sano, aunque es un derecho, también es una obligación. Y la mayoría de las veces queremos echarle la culpa solo a los gobiernos, a las instituciones, pero también todos nosotros tenemos un papel importante para disminuir nuestra huella ecológica. Fíjese que las acciones buscan crear conciencia de la explotación de los recursos naturales y los hábitos de consumo. Lo que estamos haciendo son muchas actividades que involucran desde las ferias de educación ambiental. Nosotros organizamos la del Centenario, estamos por organizar la de la Feria de la Animaya. Para los activistas, reducir la tasa de población y los hábitos de consumo, incluso de las redes sociales, ayudarán a frenar el impacto ambiental, así lo dijeron. Se tiene calculado que el 8% del CO2 del mundo se produce para mantener todo el ecosistema digital, que tiene que ver con Google, que tiene que ver con Instagram, que tiene que ver con Twitter, porque tenemos que producir la infraestructura y aparte la energía que lo mantenga. Ahí quedó ese tema. Tenemos saludos pendientes y son para Saúl Parra, también para Nancy González, Javier Mugartegui, que nos saluda desde Progreso, y Joel Tilán. Muchísimas gracias por mantenerse informados con nosotros. A la pausa comercial y estamos de regreso. Doy gracias al pueblo de México por haber decidido por un cambio verdadero, pero también por estarme acompañando en la transformación pacífica del país, que significa separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos y se le dé preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Seguridad para todos, con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia, para que junto a las 2.248 actuales, tengamos 5.775 en todo el estado, para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. ¿Estás con nervios, depresión, ansiedad
¿O deprimido, postrado en una cama, no puedes dormir o de pronto se te sube el muerto? ¿Estás desahuciado? A ti es a quien quiero llegar. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Qué gusto saber que sigue con nosotros. Y mire, hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio la secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Friedman. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por este espacio para platicar con la audiencia de un evento sumamente importante que va a ocurrir en solamente 15 días aquí en Mérida, Yucatán, que es la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. Es el evento de construcción de paz más importante que hay en el mundo. Es un evento que ha pasado por grandes capitales del mundo como París, como Berlín, como Roma, y que ahora llega a México por primera ocasión, a la ciudad de Mérida, Yucatán, rompiendo además récords en el número de laureados asistentes. Tenemos ya 30 laureados confirmados, que cada uno por sí mismo han sido grandes personajes que han transformado la historia del mundo. A ellos también se les suman otros tomadores de decisión, líderes de opinión, líderes mundiales, del ámbito del deporte, de los medios, de la música, así es que vamos a hacer un gran festejo. Y es sin duda alguna un evento muy importante, está prácticamente a la vuelta de la esquina. Aquí a través de la pantalla de Tele Yucatán les hemos informado cada uno de los detalles que se ha ido dando a conocer sobre este gran evento, pero aún quedan muchas dudas al respecto de cómo poder incluirnos a este gran evento, cómo sumar, cómo participar. Claro, este evento es de todos los yucatecos. Vamos a recibir, claro, también a muchos visitantes que llegan de otras partes de la República y de otros países. Hay que estar listos para recibirlos como los grandes anfitriones que solemos ser aquí en Yucatán, pero también hay que disfrutar de esta cumbre. Es una ocasión única en la historia de Yucatán. Va a haber un antes y un después de esta cumbre para Yucatán. Vamos a estar en los ojos de todo el mundo con un evento sumamente importante, con líderes importantes, y es sumamente necesario que los yucatecos se sumen a esto, que festejemos juntos la llegada de la cumbre. Es importante saber qué actividades van a haber, quiénes asisten y cómo pueden participar. Tenemos dos agendas. Tenemos la agenda de las pláticas ordinarias, las pláticas oficiales que van a ocurrir entre el 19 y el 21 en el centro de congresos que está aquí en el centro de la ciudad de Mérida, en donde distintos laureados y personalidades que van desde personajes como el expresidente Santos o el expresidente Lech Walesa o la activista Rigoberta Menchú, junto con otros líderes como Miguel Bosé, como Rafa Márquez, como Diego Luna, como Joy Huerta, como Marta de Baile o Paola Rojas, van a estar platicando en distintos paneles sobre temas que tienen que ver con la construcción de paz. Por ejemplo, el arte y el deporte como constructores de paz, redes sociales y la paz, el hambre y la paz, cambio climático y la paz, demografía global y la paz. Todos estos paneles son de entrada completamente gratuita, sin embargo tienen un cupo limitado, así es que es importante que quienes quieran participar en estas pláticas y estos paneles se registren en la página Nobel Yucatán, recuerden Nobel como el premio Nobel, es decir, con B grande, para encontrar el programa y el punto de registro donde puedan acreditarse y con ello acceder gratuitamente, pero sí controladamente, a las pláticas. Eso es para el programa oficial. Pero no solamente queremos hacer un gran programa oficial, queremos hacer todo un festejo en el estado de Yucatán, en el marco de la cumbre, y vamos a tener una serie de actividades extraordinarias, como una carrera, como una rodada, como la llegada de varias esculturas que se van a quedar para conmemorar la paz aquí en la capital, y también como el gran concierto por la paz que va a ocurrir el 21 de septiembre, con Ricky Martin, que no solo es un artista, sino también es un gran activista que ha decidido, para conmemorar el 21 de septiembre, que es el Día Mundial de la Paz, regalarnos un concierto al estado de Yucatán. Que justamente sobre ese tema hay como que mucha polémica y expectativa, dudas, mitos sobre si va a costar, no le va a costar, las entradas cuestas. Aquí les hemos dado a entender que son 20,000 boletos que son gratuitos para los yucatecos. Es muy importante esto que mencionas, porque se ha generado confusión, y lo primero que hay que destacar es que Ricky Martin nos está regalando el concierto. Es un concierto que no le cuesta ni un solo peso al gobierno de Yucatán, es un concierto que
No obstante, Ricky Martin no nos está cobrando, pues implica ciertos gastos logísticos de traslados, de producción, de escenario, de audio, de sillas, de seguridad, para que sea posible un concierto de esta magnitud. Y esos gastos logísticos se van a cubrir de dos formas: con el apoyo de una lista de patrocinadores que van a ver durante la cumbre, que nos han apoyado muy amablemente y van a tener presencia de marca, pero también con la venta de únicamente 5,000 de los 25,000 boletos que existen para el concierto de Ricky Martin. Esos 5,000 boletos cumplen con dos funciones. La primera es recuperar los gastos logísticos para que no nos cueste al gobierno de Yucatán hacer posible este evento, pero también tienen la función de que quien quiera apartar su lugar, alguien que viene de fuera, a lo mejor de otro estado, de otro país, o un mismo yucateco que quiera apartar un lugar en un sitio específico de la sillería, pueda hacerlo con una aportación económica de distintos precios, y eso se puede adquirir en la página llamada yucatanforpeace.com. Pero si quieren asistir al concierto de Ricky Martin y no quieren pagar, también lo pueden hacer. Tenemos 20,000 boletos completamente gratuitos que se pueden canjear por 2 kilos de arroz o frijol en distintos sitios de canje que tenemos ubicados en la ciudad de Mérida, en el Centro de Congresos, en el Palacio de la Música, por mencionar algunos, donde la gente va a ir con sus 2 kilos de frijol o arroz a cambiarlos por un boleto, y esos kilos de alimentos se van a entregar, o ya se están entregando, al Banco de Alimentos, para que posterior a la cumbre estos alimentos se repartan en las comunidades más necesitadas del estado. Que a fin de cuentas todo es un ganar-ganar, porque adquirimos nuestro boleto para disfrutar de este concierto por la paz, pero también estamos ayudando a una noble causa. Así es, de eso se trata. Al final estamos conmemorando la paz y hay que poner nuestra huella por la paz. ¿Cómo lo hacemos? Donando 2 kilos de alimento, asistiendo a las pláticas y aprendiendo a llevar a nuestros actos del día a día las mejores prácticas para ser ciudadanos de paz. Y ahora sí que van a haber actividades culturales, artísticas, conmemorativas. Para asistir a las pláticas y en los paneles es a través de la página de internet. Hay un cierto tiempo en el que se pueden inscribir los yucatecos, o a partir de cuándo. Ahora ya están abiertas. Ya están abiertas las inscripciones, es importante que lo hagan ya, porque algunas pláticas incluso ya llenaron sus cupos. Para aquellas pláticas donde ya no hay espacio, es importante mencionar que estaremos transmitiendo, estaremos haciendo streaming a través de redes sociales y a través de distintos canales para que puedan seguir las pláticas. Pondremos algunas pantallas en ciertos puntos de la ciudad, pero es importante que quienes quieran asistir a las pláticas ya se registren en nobelyucatan.com, vean el programa, decidan a qué bloque quieren asistir y se registren. Es gratuito, pero es necesario registrarse para poder acceder al recinto donde se va a llevar a cabo. Y para el tema de Ricky Martin, métanse en la página Yucatán for Peace para decidir si quieren boleto comprado con un donativo o boleto canjeado, para que identifiquen los sitios de canje y vayan con sus kilos de frijol o de arroz. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y hacernos saber toda esta información que es valiosa, sobre todo para toda la gente que nos va a ver en casa en este momento y que están interesadas en ser parte de esta gran celebración. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, secretaria. Ahí en su pantalla ya lo vio, estuvo apareciendo la página en la que usted se puede registrar. Ya lo sabe, quedó la información, sea parte. Solo estamos a 15 días de los premios Nobel de la Paz, pero nosotros nos vamos a la pausa comercial. Quédense con nosotros porque a la vuelta tenemos más información. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Hay combinaciones muy exitosas: el café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. ¿Qué
gusto que sigan con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Mire, también tenemos saludos pendientes. Son para Ramón Medina, que nos saluda desde Los Ángeles, California. Muchas gracias por sintonizarnos. También para Zul Joseph, también para Pancho Campos desde Buxos, que dice que saluda a doña Jesús Pacheco. Muchísimas gracias por mantenerse en contacto con nosotros y continuamos con la información y arrancamos con temas de salud y le cuento que especialistas de más de 20 países se reunirán en un congreso de talla internacional para compartir innovaciones en temas como los trasplantes de cara, brazos, cirugía robótica y medicina regenerativa, aspectos de suma importancia si consideramos que en México actualmente 20,000 personas esperan un trasplante de algún órgano. En el 25º Congreso Latinoamericano y del Caribe de trasplante, especialistas de 26 países abordarán las innovaciones que se aplican para mejorar la calidad de vida de los pacientes, anunció el presidente de la Sociedad de Trasplantes de América Latina y el Caribe, Rafael Reyes Acevedo. En el evento se abordarán innovaciones como trasplante del globo ocular, cara, brazos, cirugía robótica para trasplantar órganos, transparencia en la donación y medicina regenerativa, entre otros temas. Aquí, por ejemplo, el doctor Gorantla, que está desarrollando ya muy avanzado un modelo para poder trasplantar el globo ocular. Imagínense lo que es trasplantar un ojo. Estará aquí el doctor Martín Iglesias, que es el distinguidísimo médico mexicano que hizo trasplantes de ambos brazos en la Ciudad de México. El doctor Stefan Tullius, con experiencia en trasplante de cara, trasplante de útero también. Ya se han logrado embarazos exitosos en personas a las que se les ha trasplantado un útero. Hay información muy importante. En el Congreso también se compartirán experiencias para incrementar la cultura de la donación. La presidenta de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, Josefina Alberú Gómez, dijo que en México 20,000 personas esperan un trasplante de algún órgano, de las cuales el 70% requiere un riñón. Al año se trasplantan 3,100 riñones en el país, pero desafortunadamente los pacientes que esperan ese órgano requieren diálisis y no sobrevivirán más de 4 años, de modo que el 50% fallecerá en la espera del donante. Es importante que la sociedad sea consciente de la importancia de donar sus órganos, porque una persona puede conceder órganos y tejidos hasta para 80 pacientes. El Congreso se realizará del 23 al 26 de octubre en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Y de la mano con este tema le cuento que en Yucatán 400 personas esperan un trasplante de riñón. La cultura de la donación ha aumentado, pero afirman que no hay que quitar el dedo del renglón. En Yucatán al año se realizan alrededor de 60 trasplantes de riñón. El 60% provienen de donadores vivos y el 40% de donantes cadavéricos. Ahorita hicimos un corte de la presente administración, o sea, a partir del 1 de octubre al 30 de agosto, y analizamos que el 50% de las donaciones en vida de los riñones son por vía laparoscópica, que eso es algo muy bueno porque le da más confianza al donante en vida en llevar a cabo la donación, y eso aumenta el pool de gente que diga sí a la donación en vida. El 60% de las córneas que se trasplantan en Yucatán se procuran en el estado. Cuando hace un par de años el 100% de las córneas eran importadas de Estados Unidos, y obviamente nuestra meta es abatir esta importación y que el 100% de las córneas sean nacionales. En el caso de córneas, la lista de espera es casi nula, pues quienes requieren un trasplante esperan un par de semanas. Sin embargo, en el caso del riñón, la lista de espera es de 400 pacientes. En Yucatán, la tasa de donantes por millón de habitantes es de 5.2, que está por arriba de la media nacional. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Y ya sabe que la medicina y la ciencia están para mejorar la salud de los ciudadanos, evitar que sintamos dolor, para curar enfermedades. Le comento esto porque han dado a conocer que ahora a través de dispositivos médicos con fármacos podrán reducir infecciones en los pacientes. De esta manera es una muestra más de cómo la ciencia avanza en pro de la ciudadanía. Por medio de fármacos liberados a través de hilos de sutura, implantes de silicón, catéteres, entre otros dispositivos médicos, se evitarían las infecciones postoperatorias y se agilizaría la recuperación del paciente, manifestó el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, Héctor Alfonso Magaña. El científico
impartió la conferencia Liberación de fármacos a través de dispositivos médicos en el primer Foro Nacional de Ciencias Farmacéuticas. La idea de estos sistemas es, por ejemplo, tratar de precargarlos con antiinflamatorios, analgésicos, para que pues una vez que en una operación se va a utilizar, por ejemplo, unos hilos de sutura o se van a realizar unos implantes, pues se trate de prevenir todos los procesos inflamatorios que abren el sitio después de una operación y tener el material de uso médico ya precargado con estas moléculas. Esta nueva tendencia, esta línea de investigación es una propuesta para profilaxis, para tratar de evitar todos esos efectos adversos o secundarios que pueden ser después de un proceso operatorio y pues a lo mejor una infección que pueda prolongar a lo mejor la estancia en el hospital por una cirugía simple, ¿no? Aunque los dispositivos médicos son utilizados en Europa y Estados Unidos, en México apenas comienzan a emplearse en los hospitales. Pero aquí la idea es tratar de mejorar y darle más herramientas al médico, generar nuevos productos, nuevas patentes para pues tener más opciones en el mercado para el paciente. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Y ahora atención, mucha atención con este tema, y es que aunque desde 2006 no se registran casos autóctonos de sarampión en México, de febrero a la fecha la Secretaría de Salud Federal confirmó 12, de los cuales 10 son en mujeres y 2 en hombres. El virus proviene de Europa y en 2 casos de África, y mucho ojo, es un tema bastante delicado, pues según estimaciones, cada paciente enfermo podría contagiar a unas 500 personas. Justo por eso es de vital importancia la vacunación. Aquí el exhorto sería a la comunidad en que lleven a sus niños a vacunar cada vez que haya campaña nacional de vacunación o cada vez que haya vacunación en la dependencia o en la institución donde laboren, porque es la única manera que tenemos de prevenir estas enfermedades infecciosas de la infancia. La corriente actual que existe de no vacunarse, ¿sí? Y grupos e incluso en la red, en todos lados en contra de las vacunaciones, la verdad es que no tienen ningún sustento científico lo que dice, ninguno. Está suficientemente probado, ¿sí?, que las vacunas previenen las enfermedades y no originan otras. El sarampión es una enfermedad contagiosa causada por un virus que se propaga a otras personas por medio de la tos y estornudos. Si la persona tiene la enfermedad, infectará hasta el 90% de las personas a su alrededor, si no están protegidas. El sarampión comienza con fiebre alta, después produce tos, moqueo y enrojecimiento de los ojos. Luego aparece un sarpullido que se origina en la cabeza y se extiende al resto del cuerpo. El padecimiento puede causar neumonía, encefalitis, incluso la muerte. ¿Sí? Un sarampión te puede matar, ¿sí? Si te da severamente o no tienes el cuidado y las atenciones médicas necesarias. Entonces, hay que llevar a los niños a vacunar. La vacuna contra el sarampión se aplica entre los 12 y 15 meses y se requiere una segunda dosis entre los 4 y 6 años de edad. Para los adultos que no cuenten con la vacuna y vayan a viajar, es importante aplicarse el biológico al igual que quienes nacieron entre 1970 y 1989. Porque solo cuentan con una dosis de la vacuna, pues en ese tiempo no se aplicaba el refuerzo. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. También le cuento que Yucatán contaría con un banco de leche materna para que los niños hospitalizados tengan la oportunidad de consumir de forma exclusiva este importante alimento. El Instituto Mexicano del Seguro Social proyecta crear el primer banco de leche de Yucatán. Estamos haciendo trámites, gestiones, tocando puertas para que nos puedan apoyar con un banco de leche. La diferencia entre el laboratorio y banco de leche es de que prácticamente en el banco sí se tendría pasteurizador. En cuanto al laboratorio de leche, ahí solamente podemos almacenar la leche materna transitoriamente. En el banco se pasteurizaría y conservaría la leche materna para que los niños hospitalizados consuman de forma exclusiva el alimento y no combinado con fórmula. Claro, siguiéndonos los estándares y los protocolos que marca para estudiar a la mamá que es donante de leche materna para poder proporcionárselo a otros bebés. La principal causa por la que los recién nacidos permanecen hospitalizados es la prematurez. Por dificultad respiratoria, infecciones
o malformaciones congénitas. Son las principales causas por las que está el bebé. El consumo de leche materna en esos pacientes acelera su tiempo de egreso y evita complicaciones. El Hospital Regional número 1 del IMSS Ignacio García Telles cuenta con la denominación Hospital Amigo del Niño y de la Niña desde diciembre pasado y proyecta que todos los nacidos en el nosocomio consuman leche materna de forma exclusiva. En el hospital está el lactario, trabaja las 24 horas del día, tanto para la mamá que tiene hospitalizado a su bebé como para también a los trabajadores. Las madres trabajadoras que tenemos en el hospital acuden, estudiantes, los que están aquí, becarios que están con nosotros en el hospital, acuden también. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y con este tema llegamos al final de este espacio informativo. Antes de despedirme, tengo los últimos saludos y son para Rarámuri Aragón, que nos sintoniza desde Chihuahua, también para Adriana Vargas desde Humán y doña Rosalía Alvarado desde Chapap de las Flores, que por cierto hoy está celebrando sus 88 años de edad, y su hija Desideria Castro Alvarado le manda una muy calurosa festejación. Que se la pase muy bonito con su familia, que la consientan, que coma mucho pastel. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. No le cambie, se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Soy el verdadero mexicano. Ya no soy solo el que puede, soy el que se la rifa. Soy el que conoce la ley y rechaza lo corrupto. El que no solo se queja, soy el que actúa. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La discriminación por género no siempre afecta a las mujeres, también a los hombres. Existen leyes que por costumbre protegen mayormente a las mujeres en situaciones vulnerables como la viudez y dejan a los hombres en desventaja cuando ellos pierden a su pareja y se les condiciona la seguridad social y la pensión. La Suprema Corte resolvió que es discriminatorio imponer mayores requisitos a los varones que a las mujeres para acceder a una pensión. Así la Corte reconoce el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Suprema Corte. El poder de la justicia. Llega Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Tele Yucatán te informa
Los Leones de Yucatán sacaron la garra. Ayer en la novena entrada estaban perdiendo 5 carreras a 2 en el Eduardo Vasconcelos en el primer juego de los playoffs, y al final de cuentas 4 carreras en la novena entrada le dieron la vuelta al pizarrón y triunfaron 6 carreras a 5 ante los Guerreros de Oaxaca en el primer juego. Le vamos a tener el resumen de este juego de pelota, pero también hay más información en el ciclismo. Estaremos platicando que en el próximo mes de diciembre se va a realizar la 5ª edición de la ruta MZ Tour, un evento que durante 3 días se va a estar desarrollando en el estado. El próximo domingo la Biciruta va a estar festejando su aniversario número 13 de organizarse domingo a domingo en Paseo de Montejo. Tiene un recorrido total de 5 kilómetros 200 metros. Le estaremos dando todos los detalles. Y en el fútbol, Miguel Salcedo, hoy día director técnico de Cantera Venados en la 3ª división, está agradecido por ser pues uno de los 8 integrantes elegidos que van a conformar la clase 2019 del Salón de la Fama del Deporte Yucateco. Platicamos con él y nos habla pues algunos de los pasajes. Él militó con 4 equipos diferentes en la primera división del fútbol mexicano y fue el autor del gol en el campeonato de invierno de los Venados de Yucatán en la primera división A, justamente ante el Chivas Tijuana. De esto y mucho más estaremos hablando, y como todas las tardes, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, saca la garra, saca León que llevas dentro. Buenas tardes, así es, mi estimado Mario, muy buenas tardes, ya listos con toda la información. Aquí está la garra, cómo no, sacamos la garra por el triunfo melenudo. Vaya tremendo éxito del conjunto de las Fieras allá en Oaxaca. Vinieron de atrás para darle la vuelta al marcador y finalmente llevarse la victoria 6 carreras por 5. Así que sacamos la garra con toda la enjundia, bueno, apoyando al conjunto melenudo. Les recuerdo rápidamente nuestras vías de comunicación en el teléfono 940-7600, redes sociales en Facebook y en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Hoy, por cierto, antes de ya irnos con toda la información, hoy arranca ya en un ratito más, a las 4 de la tarde, ya se inaugura el Campeonato Nacional de Softball categoría sub-25 y menores, esto allá en el campo del suburbio de San Sebastián, y después, bueno, se van a realizar los diferentes partidos, un total de 20 equipos, 10 varoniles y 10 femeniles de toda la República van a estar participando en este evento. Enrique Burgos fue ayer el pitcher ganador, y es que Oaxaca en la primera entrada, jugando en casa el primer juego de playoff, fabricó 4 registros, llegó a tener ventaja de 5-0 hasta la 4ª entrada. Fue en el 5º rollo cuando Yucatán acortó distancia, una rayita más en la 6ª, pero en la 9ª entrada, cuando parecía completarse la victoria 5-2 para el equipo de los Bélicos, los Leones sacaron la garra, fabricaron 4 carreras y sacaron el partido el primer juego de playoff en el Eduardo Vasconcelos por pizarra final de 6 carreras a 5. Aquí está el resumen. Oportuno ataque de 4 carreras en la 9ª entrada permitió a los Leones de Yucatán venir de atrás y superar 6 carreras por 5 a los Guerreros de Oaxaca para tomar ventaja en el primero de la serie de playoff anoche en el Parque Eduardo Vasconcelos de la Verde Antequera. Yucatán perdía 5 carreras por 2 en la 7ª entrada, pero en la 9ª, Xavier Scruggs empató el juego, detonando panorámico cuadrangular por todo el jardín central, con Luis Juárez y Francisco Hernández a bordo. Y luego, en jugada de pisa y corre, Leo Eras anotó la carrera de la victoria. Guerreros tomó temprana ventaja de 4 carreras por 0 en la misma primera entrada, con imparable productor de Alex Valdés y cuadrangular de 3 carreras de Orlando Piña, y anotó una más en la 4ª para poner 5-0 el marcador. Yucatán reaccionó a partir del 5º episodio al venir con una anotación con batazo productor de Leo Eras y una más en la 6ª con doblete de Arthur Lee Charles. El relevista Enrique Burgos se apuntó a la victoria y perdió Miguel Sokolovich. Esta noche, en el segundo de la serie, lanzarán Joaner Negrín por las Fieras contra Ryan Kumazul por los Bélicos. Bueno, ya en el deporte del ciclismo, la 5ª edición pues del evento Ruta MZ Tour, este se va a realizar en el mes de diciembre.
La quinta edición de la ruta MZ Tour, Ruta del Adivino, de ciclismo, se realizará en el mes de diciembre con la participación de poco más de 2,000 pedalistas de todo el país, así como de Belice y Sudamérica, informó Juan Manuel Yapur, organizador de esta competencia. Estamos muy entusiasmados con el MZ Tour del Adivino 2019, es el evento ciclista más grande del sureste del país, como ustedes ya saben, este es la quinta edición del MZ Tour. En esta ocasión nos trasladamos vamos a iniciar en Mérida con un espectacular circuito nocturno que va alineado con la tendencia mundial de los circuitos de ciclismo en ciudades icónicas en la noche. Son varios recorridos, te comentaba, porque por el formato de competencia de una vuelta por etapas debe de estar balanceada. Empezamos con un criterium en Paso Montejo, que es un circuito muy rápido para los velocistas, pensado para los velocistas. Después continuamos con una ruta de Uxmal a Tikul, que tiene una dificultad de subida interesante ahí llegando a Tikul. Después vamos a recorrer las carreteras de la ruta PUC, vamos de Uxmal, Santa Elena, Labná, y regresamos con metas intermedias en las zonas arqueológicas que están en el camino. Las últimas 2 etapas serán: la primera, contrarreloj, en un circuito en la ruta Uxmal-Muna, y la última, que será de 3 kilómetros y de velocidad, en la misma ruta, pero teniendo como meta la zona arqueológica de Uxmal. Pues empezamos aquí en Mérida, en Paseo Montejo, el jueves 5 de diciembre en la noche. Al día siguiente, viernes, nos trasladamos a Uxmal para recorrer las carreteras de la ruta PUC. Pasaremos por los municipios de Tikul, de Muna, de Santa Elena, para una carrera espectacular que nuevamente para el MZ Tour estamos invitando a los ciclistas de todo el país. Antes de irnos a la pausa, comentarles rápidamente que estamos muy contentos. Hoy iniciamos Garra Melenuda edición Playoff. Shannon Harris y un servidor presentándole lo más relevante con el resumen de los juegos de playoff de los Leones de Yucatán. Le invito a que mañana también vea el resumen del juego número 2 desde el Eduardo Vasconcelos en Oaxaca a partir de las 14:30 horas, 2:30 de la tarde. Mañana, por supuesto, a través de Tele Yucatán. Y le doy un repaso de los otros resultados de los playoff. En la capital del país, el equipo de los Diablos venció 11-6 a los Tigres de Quintana Roo. Mientras que en el norte, los Toros de Tijuana, también jugando en casa, vencieron 4-2 a los Araperos de Saltillo, y los Acereros del Norte en Monclova perdieron 12-3 ante el equipo de los Sultanes. Usted ya sabe, los Leones vencieron 6-5 a los Guerreros en Oaxaca. Primeros partidos, primera ronda, playoff, temporada 2019, Liga Mexicana de Béisbol. Vamos a una pausa. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. ¡Saca la garra! ¡Saca León! ¿Qué llevas dentro? Ya regresamos. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Dijimos que íbamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. Llevamos 500,000 hectáreas y se le está dando trabajo a 230,000 campesinos. Estamos sembrando vida. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. A través del programa Impulso Escolar, el gobierno del estado estará repartiendo 247,619 paquetes de útiles escolares y 208,533 alumnos de primaria recibirán 2 camisas, un par de zapatos y una mochila, con lo cual apoyamos la economía de las familias yucatecas para que tengan un ahorro de 1,500 pesos por estudiante. Con este programa estamos impulsando a miles de estudiantes de primaria y de secundarias de todo el estado. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Vámonos ahora a lo que va a ser un evento este domingo, el aniversario número 13 de la bicirruta en Paseo de Montejo. Los detalles. El próximo domingo, 8 de septiembre, la Bicirruta de Mérida celebrará 13 años de organizarse en nuestra ciudad y para tal efecto se organizará una serie de actividades en uno de los espacios recreativos y de esparcimiento preferidos de la población. Según lo dio a conocer este miércoles en conferencia de prensa Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Juventud y Deportes del Ayuntamiento. Se va a estar conmemorando a partir de las 8 de la mañana, es su 13º aniversario, una ruta que tiene 5.2 kilómetros que va de Paseo de Montejo de prolongación hacia la ermita de Santa Isabel. Vamos a tener eventos espectaculares, vamos a mostrar las diversas estaciones que tiene el municipio de Mérida, la oferta que tenemos para la ciudad, pero ese día es de fiesta, ese día de la galería, es día de pastel, vamos a tener el desfile de Coldplay Parade, vamos a tener actividades de todos los patrocinadores que están con nosotros dando souvenirs. Va a ser una gran fiesta en ese 13º aniversario que, como bien dice, es un espacio de recreación y esparcimiento para nuestros niños y nuestros jóvenes y para toda la familia de la ciudad. La bicirruta, que se organiza cada semana en Mérida, cuenta con un recorrido de 5 kilómetros 200 metros y va desde el Paseo de Montejo hasta la ermita de Santa Isabel. Pueden ir cómodamente con su bicicleta, si no tiene, el ayuntamiento tiene una estación donde da las bicicletas gratuitas, igual que hay dos estaciones que tienen dos empresas locales que nos dan bicicletas gratuitas para los ciudadanos, solamente es dar su credencial de elector y poder disfrutar. Y si no, puede ir en patines, puede ir en su bicicleta. A final de cuentas no se pierdan la gran fiesta de este 13º aniversario de la bicirruta. El horario de la bicirruta es a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12:30 de la tarde. En la estación del Ayuntamiento de Mérida se informó se prestarán sin costo bicicletas para que los habitantes puedan disfrutar un domingo familiar en el marco del 13º aniversario de este paseo sobre ruedas. Bueno, hace unos días le dimos a conocer quiénes fueron pues los entronizados al Salón de la Fama del Deporte Yucateco. Entre ellos, pues bueno, estuvo el futbolista Miguel Salcedo, quien, bueno, como usted sabe, ya estuvo participando o estuvo jugando con 4 equipos de fútbol profesional, tanto de la Liga MX como también del ascenso. Y bueno, platicamos con él nos habla, pues bueno, de la satisfacción que tiene por haber sido elegido y ser uno de los 8 también que entraron a este recinto de los Inmortales. Sí, pues es un privilegio, un orgullo y gran satisfacción ese reconocimiento a mi carrera de 16 años de futbolista profesional, el agradecimiento a toda esa gente que ve esa parte de carrera que cumplí y que de alguna forma me lo reconocen, y a todos en general. Es gracias ahora sí que a una trayectoria en donde pues no solo uno es partícipe, sino es una conjunción de todos, de directivos, de entrenadores, de jugadores, de rivales, de periodistas inclusive, que alientan a tu carrera, que te hacen ver también de repente las cosas que están fallando, y es en general. De entrada, pues es uno de mis mejores momentos vividos en mi trayectoria futbolística. El agradecimiento siempre va a ser hacia todo el público yucateco, hacia mis compañeros, entrenadores, directivos. Te digo, yo estoy agradecido con todos los medios de prensa, y bueno, definitivamente ese momento fue vivido en grande por mi parte, por mi familia. Felicidades a Miguel Salcedo, hoy día director técnico de Cantera Venados en la 3ª división. Antes de irnos, le invito, hoy es miércoles, a que nos acompañe a las 19:30 horas, 7:30 de la noche en El Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. Vamos a estar hablando con el abogado Rafael Ramos, presidente del Salón de la Fama del Deporte Yucateco, sobre esta clase 2019, los 8 elegidos. Ya pues son un total de 80 los inmortales. Esta es la 5ª entronización. La ceremonia oficial será en el próximo mes de diciembre. Recuerde, esta noche, 19:30 horas, 7:30 de la noche, por supuesto, en El Juego, a través de Tele Yucatán. Señor Lizama, pues ya nos vamos.
Sacamos la garra. Oye, ya nomás rapidito comentar a las 7:30 y 9:30 hoy el equipo de la selección Yucatán, donde un servidor es parte del cuerpo técnico, enfrentará primero al equipo de Torreón y posteriormente al conjunto de Jalisco, allá en el campo del Injuve, 7:30, 9:30 en el Nacional de Software. ¡Vámonos! ¡Saca la garra! ¡Saca la garra! ¡Saca León! Muy buenas tardes. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel, todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias césped.